Muy buenos días, entonces vamos a continuar con el avance. Bueno, hoy vamos a iniciar un nuevo tema que es el movimiento rectilíneo o el movimiento en una dimensión. Entonces, para eso vamos a utilizar el material que está en la parte de bibliografía. Eh, el libro de Michel Valero, Física, bueno, eso lo tienen también en el Classroom, ¿no? Entonces, se van aquí a bibliografía y en el material bibliográfico complementario van a poder encontrar entonces el libro de Física Fundamental 1 de Michel Valero y el capítulo 2 de este, aquí tienen el libro completo, ¿no? Entonces el capítulo 2, o la unidad 2, es justamente el estudio del movimiento. Entonces, antes de iniciar con la descripción del movimiento, es necesario tener en cuenta algunos conceptos fundamentales, ¿no? Conceptos que se van a manejar para la descripción de este movimiento con velocidad constante y luego también con aceleración constante, ¿no? Entonces, acá el libro empieza entonces con la definición de movimiento, ¿no? Es un concepto relativo que va a depender mucho del sistema de referencia que elijamos, ¿no? Y el primer concepto ligado a esta descripción del movimiento es la posición, ¿no? La posición, que es una magnitud vectorial que depende del sistema de referencia de una partícula, ¿no? Acá vamos a hablar de la partícula para referirnos al cuerpo de estudio, ¿no? Al cuerpo que se mueve, del cual queremos describir su movimiento, ¿no? No nos va a interesar del cuerpo que vamos a estudiar, el movimiento de ese cuerpo. No nos va a interesar de qué está hecho, ¿no? Cuáles son sus dimensiones, sino que cualquier cuerpo que se mueve lo vamos a idealizar, lo vamos a reducir como si fuera un punto, ¿no? Por ejemplo, si yo quiero estudiar el movimiento del planeta Tierra alrededor del Sol, ¿no? Entonces voy a considerar al planeta Tierra como si fuera un punto que se mueve una trayectoria elíptica alrededor del Sol, ¿no? No me va a interesar qué elementos están compuestos o de qué elemento está compuesto el planeta Tierra, ¿no? Cuántos habitantes hay, cuánta agua tiene, etcétera. Entonces, que en la descripción del movimiento, entonces vamos a decir que vamos a tener una abstracción, ¿no? De tal manera que cualquier cuerpo, por lo menos para esta primera parte, vamos a considerarlo como un punto que se mueve, como una partícula. Ok, entonces para ilustrar mejor este concepto, vamos a irnos acá. Si ustedes ponen en el Google la posición Educa Plus, ¿no? Como está acá, les va a salir esta, ¿no? Donde se van a ir al primer link, ¿no? Donde dice la posición, el primer concepto cinemático. Y previo al concepto de posición, vamos a ver el tema de coordenadas, ¿no? Coordenadas
de esa partícula, ¿no? Ya que todos los cuerpos que vamos a considerar, por lo menos en esta primera parte, vamos a considerarlo como si fueran puntos que se mueven, como partículas materiales que van a moverse con una cierta velocidad, aceleración, etc. Entonces, cuando ya estamos en una dimensión, ¿no? Vamos a decir que la partícula en una dimensión se mueve sobre una línea recta. Generalmente hacemos coincidir el eje X sobre esa línea en la cual se mueve esta partícula P, ¿no? Este punto, para describir su posición, basta con tener una coordenada que es la abscisa, ¿no? En el eje X. Si esta partícula se mueve sobre el eje X, entonces acá vamos a tener, por ejemplo, la abscisa que es de 3.6. Como es positivo, significa que está del 0 a la derecha, 3,6 unidades, ¿no? Entonces, la posición de este punto P, como ustedes pueden observar, está ligado al sistema de referencia, al 0, al origen, donde en este origen tiene que estar el observador, ¿no? El observador que puede ser uno de ustedes, ¿no? Otra persona que hace el papel de observador, ¿no? Y que está cargado con todos los instrumentos de medida, ¿no? Cintas métricas, flexómetro, calibrador, cronómetro para el tiempo, etcétera. Entonces, en una dimensión, entonces, una vez definido el origen de coordenadas sobre una línea recta, entonces la posición de un punto puede estar definido por un solo valor que va a ser su abscisa, ¿no? Que puede ser negativo, como en este caso, si está del 0 a la izquierda, ¿no? En una posición a la izquierda del 0, entonces vamos a tener posiciones negativas. Cuanto más nos alejamos del 0, entonces aumenta el valor absoluto de esa abscisa, ¿no? Pero menos 4,9 está ahí. Ok, eso sería en cuanto a una partícula, a un punto, ¿no? Podemos tener su posición a partir de un dato, que es la abscisa, si es que se mueve sobre una línea recta, que sería la única dimensión, ¿no? Ahora en dos dimensiones, en el plano, ya se van a necesitar dos coordenadas, ¿no? Uno en X y uno en Y, ¿no? Entonces, nuevamente tenemos acá la partícula, en este caso ya no se va a mover sobre una línea recta, sino sobre un plano. Entonces, sobre el plano que está en la pantalla, eh, también podemos definir un sistema de referencia en el cual la intersección de los ejes X y Y va a tener el 0, 0, y ahí va a estar entonces el observador, ¿no? Entonces, como pueden observar acá, el plano con estos dos ejes divide en 4 cuadrantes, ¿no? Bueno, el primer cuadrante es cuando tenemos las coordenadas ambas positivas, ¿no? Positivo en X, positivo en Y, ¿no? Por ejemplo, en este caso, la coordenada en X es de 3.8 unidades y la coordenada en Y, también llamado ordenada, ¿no? La partícula puede moverse en este cuadrante, también puede estar en el segundo cuadrante, ¿no? En el segundo cuadrante, entonces acá la abscisa, ¿no? La coordenada en X va a tener un valor negativo porque está del 0 a la izquierda, ¿no? Mientras que la coordenada en Y sigue siendo positiva, ¿no? Entonces, cualquier posición en el segundo cuadrante va a estar dado por dos coordenadas, ¿no? Uno negativo en X y otro positivo. Así que la posición de una partícula de un punto material en el tercer cuadrante, ambas coordenadas van a ser negativas, ¿no?
Así que si yo me desplazo en cualquier punto de este cuadrante, voy a tener esa característica, ¿no? Ambas coordenadas son negativas, ya que están por debajo del cero y también a la izquierda del cero. Y finalmente tenemos el cuarto cuadrante, donde eh, la coordenada en X va a ser positiva y la coordenada en Y va a ser negativa, ¿no? Porque está por debajo del cero. Bueno, esta es una forma de representar la posición de un punto en coordenadas cartesianas, ¿no? En X y Y. Pero también lo podemos hacer en coordenadas polares, ¿no? Si ustedes aplican esto. En coordenadas polares también se puede definir la posición de un punto a partir de la magnitud de la recta que une del origen, el cero, hasta donde está el punto, ¿no? Esa magnitud de la recta, ahí está, esa magnitud de la recta se puede determinar también para pasar de coordenadas polares, de cartesianas a polares, se puede calcular con las componentes X y Y, ¿no? Con el teorema de Pitágoras, ¿no? Con la hipotenusa podemos encontrar, esa va a ser la longitud, ¿no? Del cero al punto P. El ángulo también se puede encontrar, ¿no? Viendo el triángulo rectángulo que se construye a partir de sus componentes, y el ángulo, en este caso de 30 grados, como se muestra en la figura, es el ángulo polar, ¿no? Que se mide siempre desde el eje X positivo. Y si está en sentido antihorario es positivo el ángulo, ¿no? Si está el ángulo medido en sentido horario, ¿no? Va a ser negativo, ¿no? En este caso, el punto P está a 3 unidades alejado del 00, ¿no? Y tiene una orientación de menos 52 grados, ¿no? Del eje X positivo hacia abajo, menos 52 grados. En este sistema polar también, como pueden observar, hay circunferencias concéntricas que tienen el mismo centro, ¿no? Todos tienen el mismo centro, el que es el cero, el origen, donde se ubica el observador, ¿no? Entonces, cada línea nos dice, cada circunferencia nos dice que hasta, hasta ahí, digamos, estamos alejados una cierta distancia, ¿no? Entonces acá la circunferencia que está más cerca al cero nos dice que está alejado del cero una unidad, ¿no? El segundo 2 unidades, el tercero 3 unidades, así. Es una forma también de representar la posición de un punto, pero en este tipo de sistema de coordenadas polares. Entonces, para polares, la magnitud y el ángulo, ¿no? El ángulo polar, esos dos nomás necesitamos. Y ya en 3 dimensiones en el espacio, ¿no? Vamos a necesitar 3 coordenadas, uno en X, ¿no? Otro en y otro en Z. Estos 3 ejes que son perpendiculares, como hemos visto en clases anteriores, ¿no? Van a definir análogamente como en 2 dimensiones se definía 4 cuadrantes, ¿no? Aquí va a dividir el espacio en 3 dimensiones en 8 octantes, ¿no? Entonces, para visualizar mejor los octantes, acá tenemos también una forma de representarlos, ¿no? Como pueden ver, acá tenemos los 8 octantes, ¿no? En diferentes colores, ¿no? Entonces, en el plano XY, por encima del plano XY, estamos teniendo 4 octantes, y por debajo del plano XY tenemos otros 4 octantes, ¿no?
Ok. Entonces, de igual manera, se va a considerar el primer octante, ¿no? Para un punto que está ubicado, digamos, en este octante, ¿no? En este espacio, donde todas sus coordenadas son positivas, ¿no? Como pueden apreciar, acá este punto P tiene una coordenada de 2.2 unidades en la dirección X, ¿no? Positivo. En Y tiene 2 unidades y en Z 3 unidades positivas, ¿no? Entonces, si las tres coordenadas del punto P son positivas, entonces vamos a decir que está en el primer octante, ¿no? Ahí está. El primer octante el punto puede desplazarse en ese octante, ¿no? Ya en el segundo octante, la coordenada en X va a ser negativa, ¿no? Y las otras dos positivas, ¿no? Entonces ahí vamos a decir que estamos en el segundo octante. Entonces todos los puntos que están en el segundo octante van a tener esa característica de que su coordenada en X va a ser negativo y las otras dos, la coordenada en Y y en Z, van a ser positivos. Eso ya estaríamos viendo el segundo octante, ¿no? El tercer octante es donde X y Y son negativos, ¿no? Ahí nos podemos ver, podemos desplazarnos, ¿no? Pero el Z sí o sí tiene que ser positivo, ¿no? Ahí estamos en un punto en el tercer octante, ¿no? Y en el cuarto octante, X va a ser nuevamente positivo. Positivo, Y negativo, ¿no? Y Z positivo, ¿no? Entonces, si tenemos esa característica, ¿no? X, componente X positivo, Y negativo, Z positivo, vamos a decir que la posición de ese punto está en el cuarto octante, ¿no? Nos ya hemos depositado los 4 octantes que están sobre el plano XY, sobre el piso, ¿no? Por debajo de eso también hay otros 4, ¿no? Los otros 4 que están por debajo del plano XY, como el quinto octante, podemos decirlo. Entonces, este va a ser positivo, el Y va a ser positivo, pero el Z va a ser ya negativo, ¿no? Entonces, un punto que está ubicado en el quinto octante, entonces tiene esa característica de que X y Y van a ser positivos y el Z va a ser negativo, ¿no? El Z puede ser negativo. Ese sería el quinto octante. El sexto octante ya va a ser cuando el X va a ser negativo, ¿no? Ahí está, ¿no? Y va a ser positivo y Z negativo, ¿no? Estamos ahí en un punto ubicado en el sexto octante, ¿no? Para el séptimo octante, todos van a ser negativos, ¿no? Entonces, X va a ser negativo, ¿no? Y también negativo y Z negativo. Eso estamos en el séptimo octante. Y finalmente, en el octavo octante, el X vuelve a ser positivo, ¿no? Entonces, X va a ser positivo, Y va a mantenerse negativo y aquí Z negativo, ¿no? De ese modo, entonces, un punto en el espacio en 3 dimensiones va a estar, su posición va a estar representada por 3 coordenadas, ¿no? X y Z, una terna ordenada, que también acá lo podemos ver, ¿no? La primera coordenada siempre va a ser en X, la segunda en Y, la tercera va a ser en Z, ¿no? Y dependiendo de los signos, podemos identificar en qué octante están. Ya. Muy bien, una vez ya pasado eso, ya podemos ver el concepto mismo de posición, ¿no?
Vector posición. El vector posición entonces va a ser un vector que va a unir desde el origen, desde el 0, 0, donde se ubica el observador, hasta el punto donde se encuentra la partícula. Y como pueden observar, las coordenadas en X en rojo y en Y en azul van a ser sus componentes de este vector, ¿no? Entonces, como hemos estado viendo, ¿no? Dependiendo en qué cuadrante está, este ya está, es un vector posición. Cuando el vector posición es un vector que está en el plano, en 2 dimensiones o en 3, se acostumbra a simbolizar el vector posición con la letra R, ¿no? Y si está sobre una dimensión, sobre el eje X, por ejemplo, con la letra X nomás, ¿no? Y si está sobre el eje Y, con la letra Y nomás la posición. Vea en el plano, entonces, como tiene 2 coordenadas X y Y, ya se representa con la letra R, como pueden observar. Muy bien, entonces, la partícula, entonces, podría estar en cualquier parte del plano, ¿no? Y entonces, fíjense cómo sus coordenadas también pueden cambiar, ¿no? De igual manera, como hemos estado viendo también las coordenadas polares, ¿no? En coordenadas polares, acá está también, nos dice la magnitud y el ángulo, ¿no? Aquí está. Vamos, tenemos acá, digamos, una partícula en el cuarto cuadrante. Digamos que esté por acá, ¿no? Para pasar de coordenadas rectangulares, X, Y, a coordenadas polares, ¿no? Entonces, como pueden observar, va a ser este vector posición en verde, va a tener 2 componentes, ¿no? En X y en Y. Para determinar la magnitud, el tamaño del vector posición, entonces utilizamos el teorema de Pitágoras, ¿no? Como hemos estado haciendo antes, entonces va a ser la raíz cuadrada de la primera componente al cuadrado en X más la componente en Y al cuadrado menos 2.6. Entonces, de esa manera podemos encontrar la magnitud, el tamaño del vector R, ¿no? Entonces, acá aproximadamente es 3,2, bueno, redondeando 3,3, ¿no? O 3,28. Entonces, si ustedes pasan a No se coordenadas ve lo que polares, estás compartiendo. perdón, No se ve lo que está compartiendo. ¿qué dicen los demás? ¿Pueden ver la pantalla? Sí. Sí. Sí, Ok, Sí. gracias. Creo que debe ser un problema tuyo, ¿no? De los revisas, por favor. Entonces, acá ya tenemos el resultado acá de la magnitud de R, ¿no? De 3.3, ¿no? Redondeando, ¿no? A un decimal, ¿no? A un décimo. Y el ángulo de 52 grados también lo pueden sacar con la función tangente, ¿no? Por ejemplo, si retornamos a las coordenadas cartesianas, ¿no? Considerando el triángulo rectángulo que está pegado al eje X, ¿no? Donde tenemos acá la coordenada en X desde 2 unidades, más la coordenada en Y de menos 2,6, ¿no? En este caso el signo Y no nos va a interesar, considerando solamente las magnitudes, los tamaños del triángulo rectángulo. Vamos a decir que este ángulo que está desde el eje X positivo hasta el vector R, que está en color verde, va a ser el cateto. Si usamos la función tangente para un triángulo rectángulo, va a ser el cateto opuesto, que va a ser la componente en Y, sobre la cateto adyacente, la componente en X. Entonces, para encontrar el ángulo, ya hemos hecho varias veces esto, ¿no?
usando la trigonometría, entonces, cateto opuesto al ángulo alfa o ángulo teta, en este caso va a ser, ¿no? La componente Y, solamente me tengo que, no necesito ponerle el signo, porque solamente me interesa la magnitud, el tamaño, dividido entre la magnitud del cateto adyacente, que va a ser 2. Entonces, 52,4. Acá pueden, en grados, minutos, segundos, también en decimal pueden redondear, 52,4. Si pasamos, aquí está redondeado a unidades de grado, ¿no? Menos 52,52 grados. El signo menos ya viene porque está medido desde el eje expositivo, pero en sentido horario, ¿no? Ese es el ángulo polar, ¿no? Pero la magnitud del ángulo es 52 grados, ¿no? Entonces, el signo ya viene de la figura, ¿no? Si está en sentido horario, negativo; si está en sentido antihorario, positivo. Bueno, acá entonces pueden ustedes ver a qué posición. Acá. También cuando está en el segundo cuadrante del vector posición, fíjense que el ángulo, cuando está medido en sentido antihorario, ¿no?, en sentido contrario a las manecillas del reloj, va a ser positivo, ¿no? Ok, entonces eso es en cuanto a la representación de un vector en coordenadas cartesianas, x, y en coordenadas polares, que es la magnitud del vector, y el ángulo polar teta, ¿no?, medido desde el eje expositivo. Ok, ese es en cuanto al vector posición, ¿no? Otro concepto que se va a manejar en cinemática es el concepto de trayectoria, ¿no? La trayectoria, vamos a decir que es el camino que sigue o el camino trazado por el objeto que se mueve, nuestro objeto de estudio, del cual queremos describir su movimiento. Entonces, la trayectoria es el camino que sigue el objeto, ¿no? Entonces, el camino más fácil de seguir es cuando la trayectoria, el camino que sigue un cuerpo, es en una línea recta, ¿no? Pero también hay otro tipo de trayectorias, ¿no? Por ejemplo, si nosotros atamos una piedra a una cuerda y lo hacemos girar, ¿no?, desde el otro extremo, vamos a tener que la trayectoria de esa piedra que gira, vamos a tener una trayectoria circular, ¿no?, una circunferencia. También podemos tener una trayectoria, el camino que sigue el cuerpo, como por ejemplo en el movimiento planetario en el sistema solar. Todos los planetas de nuestro sistema solar se mueven en órbitas elípticas, ¿no? Bueno, entonces, este tipo de trayectoria, ¿no?, de forma que tiene la forma de una elipse, entonces van a llamar trayectorias elípticas, ¿no? Y hay de diferentes formas, ¿no? También la que más conocen seguramente es la trayectoria parabólica, ¿no? Es cuando nosotros tiramos un cuerpo, ¿no?, y obviamente va a describir, si lo tiramos hacia arriba con una cierta velocidad, ¿no?, con un cierto ángulo de inclinación con la horizontal, entonces vamos a tener una descripción de un movimiento parabólico. Eso quiere decir que la trayectoria, el camino que sigue el cuerpo es una parábola, ¿no? Ya, la trayectoria, a diferencia del vector anterior, del vector posición, ¿no? El vector posición, hace rato, siempre se medía a partir del eje, bueno, siempre se mide desde el origen de coordenadas, depende del sistema de referencia, del cero, del observador, ¿no? Pero acá la trayectoria
es relativa. Significa que también depende del sistema de referencia, ¿no? Del observador, ¿no? Desde dónde estamos observando. Y aquí hay un ejemplo del mismo movimiento. En este caso, vamos a describir el movimiento del extremo de un aspa de un helicóptero, ¿no? El extremo del aspa está pintado de color rojo, como pueden observar, ¿no? Y para un observador que está dentro del helicóptero, ¿no? Está ahí sentado, o, o puede ser también que el observador fuera el piloto mismo, ¿no? Entonces ahí se pone el cero del sistema de referencia y se observa. ¿Qué se va a observar, no? Si, si mi objeto de estudio es ese punto en el extremo del aspa de la hélice, voy a observar que ha descrito una trayectoria circular, ¿no? Una trayectoria, como se ve en la animación, ¿no? Para un observador que está en el helicóptero, ¿no? Que podría ser tranquilamente el piloto mismo, ¿no? Otra persona, otro pasajero que está dentro del helicóptero, ¿no? Entonces, como pueden observar, va a observar que el extremo del aspa describe una trayectoria circular. Pero para otro observador, para otro sistema de referencia que está en tierra, que no está dentro del helicóptero, sino que está en tierra firme, ¿no? Desde el suelo, ¿qué es lo que va a observar? Está observando el mismo extremo, el mismo punto en el extremo del aspa, y lo que va a observar es otro camino, otra trayectoria, ¿no? Para un observador de tierra, en tierra, entonces ya no va a observar una trayectoria circular, sino una trayectoria helicoidal, ¿no? Como ven. Entonces, la trayectoria va a depender mucho del sistema de referencia, es decir, del observador, dónde está ubicado, ¿no? Entonces, por eso se dice que la trayectoria es relativa, ¿no? Depende del observador. Muy bien, entonces ese es el concepto de trayectoria, es el camino que sigue el punto, la partícula de estudio. Ahora vamos a continuar con otros conceptos como la diferencia entre distancia y desplazamiento. A veces hay mucha confusión en estos dos conceptos. Ya de entrada, la distancia es una cantidad escalar, ¿no? Y el desplazamiento es un vector, ¿no? Es una cantidad vectorial, ¿no? De entrada nomás ya hay una diferencia. Distancia es escalar, quiere decir que está definida a través de un número y su correspondiente unidad. Y el desplazamiento, aparte de tener una cantidad numérica, su unidad va a tener también que estar definida su dirección y un sentido, ¿no? Entonces acá en una clase anterior creo que ya había comentado sobre un bicho que se movía sobre un plano, ¿no? Es similar, ¿no? Si acá tenemos, por ejemplo, el inicio, la posición inicial, y donde dice fin va a ser la posición final, y la curva, la línea en azul, va a ser la trayectoria, el camino que sigue el cuerpo. La distancia se va a referir a la magnitud de la longitud de ese camino recorrido, ¿no? Es decir, la magnitud de la trayectoria recorrida. Esa es la distancia, ¿no? Y el desplazamiento es el vector que va de la posición inicial a la posición final. No le interesa el camino seguido por el cuerpo hasta llegar a la posición final, sino si directamente es un vector que va desde la posición inicial a la final, ¿no?
En estas condiciones, cuando se mueve en el plano, como se puede ver en el gráfico, la magnitud, el tamaño del vector de desplazamiento va a ser menor que la magnitud de la distancia de cosida, ¿no? Acá la distancia en magnitud va a ser mayor que el desplazamiento. Bueno, acá también tenemos una simulación que de manera ilustrativa nos va a decir la diferencia, ¿no? A ver. Ok. Acá vamos a tener nuestro objeto de estudio, ¿no? Del cual queremos describir su movimiento. Ahí está la partícula. Esta partícula podría ser una persona, podría ser un automóvil, podría ser un planeta, ¿no? Que comparados con la distancia del sistema de referencia al punto, vamos a decir que sus dimensiones son despreciables y se puede confundir como un punto. Entonces, si inicialmente esta partícula que ven en color rojo está ahí, esa sería la posición inicial, ¿no? Yo puedo hacer que esta partícula se mueva y describa una trayectoria, ¿no? Por ejemplo, lo puedo guiar, ¿no? Entonces, la línea en azul, ¿no? Va a ser el camino que sigue la partícula, que es la trayectoria del cuerpo. Y fíjense que hasta aquí es de cosido, de acuerdo a la escala, 33,5 metros, ¿no? Esa es la distancia de cosido, la longitud de la trayectoria. Y si me dicen cuál es el desplazamiento, es 1,4 metros nomás, ¿no? Entonces, si nosotros esto lo vamos a copiar en nuestro lienzo de trabajo, con fines didácticos para que quede claro, entonces vamos a irnos a nuestro lienzo de trabajo, acá. Vamos a colocar acá diferencia. Diferencia entre distancia y desplazamiento. Okay. Entonces el vector que está, el desplazamiento, que es el delta de R, ¿no? Donde delta de R, delta es una letra griega, del alfabeto griego, que va a simbolizar cambio o variación de alguna magnitud. La magnitud que está a la derecha del delta, ¿no? En este caso, como R es posición, entonces significa cambio de posición. Y todo eso, delta de R, significa que es la representación del desplazamiento. En este caso, el desplazamiento va a ser el vector que va de la posición inicial a la posición final, ¿no? Ese es el vector de desplazamiento. Y obviamente, la cabeza del vector va a estar en la posición final, ¿no? Estoy dibujando ahorita la cabeza, ¿no? Es el vector delta de R, ¿no? Vector de desplazamiento. Así. Desplazamiento, ¿no? Ok. Entonces, como pueden observar, acá también tenemos el ángulo θ, que es el ángulo polar, que nos da la dirección del vector de desplazamiento. Entonces nosotros acomodamos
los ejes de coordenadas justamente en el origen. Aquí podemos representar el eje Y, ¿no? El eje X acá. Entonces, el ángulo polar hemos dicho que va a ser el ángulo que se mide a partir del eje X positivo. Acá vamos a tener el eje X, ¿no? Más general vamos a poner acá. Y el ángulo desde el eje X positivo hasta donde está el vector desplazamiento, ese es el ángulo θ, que acá nos muestra el valor en el simulador, ¿no? Acá vamos a dibujar mejor el ángulo θ. Y acá nos dice entonces que es 135,7, ¿no? Como es positivo, está medido en sentido antihorario, ¿no? Y como se puede ver acá, el desplazamiento tiene una magnitud, ¿no? De 1,4 metros, ¿no? Como se observa en la figura. Y la distancia de cosida, todo el largo del camino de cosido, esa es la distancia de cosida, es de 33,5 metros, ¿no? Entonces, ahí está la diferencia y también se los voy a guardar. Ok. Si volvemos a nuestro simulador y volvemos a ver otra trayectoria, ¿no? Ahí nuevamente reiniciamos el simulador. Puede haber el caso, ¿no? El caso en el cual el desplazamiento sea cero, ¿no? Por ejemplo, ¿en qué caso se va a hacer cero? Por ejemplo, cuando la partícula puede recorrer un camino, ¿no? El largo de ese camino es la distancia cosida y si este camino, la partícula, después de un tiempo, retorna a la posición inicial, de tal manera que la posición final sea igual a la posición inicial, en ese caso, fíjense, el desplazamiento del KdR va a ser cero, es igual al vector nulo, ¿no? Entonces, cuando un cuerpo vuelve a la misma posición inicial, el desplazamiento va a ser cero. Ya, entonces, pero el camino de cosido, la distancia de cosida no es cero, ¿no? Es el largo de la trayectoria. En este caso, 22,1 metros, ¿no? Aquí el ángulo, eh, por las pequeñas variaciones, no siempre he llegado a coincidir plenamente, digamos, en la posición inicial, ¿no? Hay una ligera variación seguramente, muy pequeña, donde me muestra esa dirección, ¿no? Pero no es de importancia, ¿no? Entonces, lo importante acá es rescatar el concepto de una trayectoria cesada. En una trayectoria cesada el desplazamiento va a ser cero, pero la distancia de cosida no es cero, ¿no? Sino que es el largo del camino de cosida. Ok. Ahora, cuando la distancia de cosida va a ser en magnitud igual al desplazamiento, es cuando la trayectoria del cuerpo va a ser en línea recta. Por ejemplo, si este cuerpo recorre una trayectoria rectilínea, solamente en esa situación, cuando el camino recorrido es una línea recta, la magnitud de la distancia, 4,3 metros, y la magnitud del desplazamiento, 4,3 metros, van a ser iguales en magnitud. Pero en general no ocurre así, ¿no? Generalmente el camino es recorrido, ¿no? La distancia es mayor que la magnitud del desplazamiento, ¿no?
¿Hasta ahí alguna pregunta, jóvenes? ¿Tienen la palabra? Ok, todo está claro, ¿no? Muy bien, vamos a continuar entonces con los conceptos de rapidez y velocidad. La rapidez está asociada a la distancia y la velocidad al desplazamiento, ¿no? La rapidez es una cantidad escalar, ¿no?, que se define como la distancia recorrida dividido entre el tiempo invertido en recorrer esa distancia. Y la velocidad es una cantidad vectorial que está definido como el desplazamiento, cantidad vectorial dividido entre el intervalo de tiempo que ha durado ese desplazamiento. Bueno, las unidades de ambos van a ser casi similares, ¿no? Depende del sistema que estemos manejando. En el sistema internacional va a estar en metros por segundo, ¿no? Pero también hay otras unidades que se podrían emplear. Ok. Bueno, acá está el concepto de velocidad media, ¿no? La variación de posición, delta DR va a ser igual al desplazamiento, dividido entre el tiempo invertido en ese desplazamiento. Eso ya define lo que es el concepto de velocidad media, ¿no? O velocidad promedio también lo llaman en algunos otros libros. La velocidad instantánea ya es cuando ese intervalo, o sea, hace cada vez más pequeño, que tiende a cero, y se puede confundir ya para un instante. La velocidad media llega a ser igual a la velocidad instantánea cuando el intervalo de tiempo se hace muy pequeño. Ok. Entonces, para ilustrar este concepto de velocidad media, vamos a volver a nuestro PDF, ¿no?, del estudio de movimiento. Entonces, acá van a darle una lectura, ¿no? Todo lo que he explicado está ahí, lo que es el desplazamiento, ¿no? Acá está el concepto de desplazamiento, delta de X. Si se mueve la partícula sobre el eje X en una dimensión, entonces va a estar definido como delta de X igual posición final X menos posición inicial X sub 0. Acá también el concepto de velocidad media. Eso también va al formulario, ustedes tienen que hacer su formulario. Velocidad media entonces va a ser el delta de X, desplazamiento, sobre el delta de T, el intervalo de tiempo que ha durado ese desplazamiento, ¿no? Desglosando, que es posición final menos posición inicial, ese es el desplazamiento, y el instante de tiempo final, que corresponde a la posición final, menos T sub 0, que es el instante de tiempo inicial correspondiente a la posición X sub 0. Entonces, al final del capítulo, tienen algunos problemas para que puedan ustedes aplicar y resolver. Ahí donde dice problemas, ¿no? Entonces, vamos a resolver el ejercicio 5.1 para ilustrar un poco estos conceptos que hemos visto, que son la posición, el desplazamiento, la velocidad media, etc. Ok, voy a proceder a copiar el enunciado. Entonces, volviendo a nuestro lienzo de trabajo, estamos acá. Vamos a ilustrar con este ejercicio, ¿no? El ejercicio nos dice una partícula
situada en la abscisa más 8, se mueve hasta la abscisa más 2 en 3 segundos. ¿Cuáles son su desplazamiento y su velocidad media? Entonces, para eso hay que dibujar, ¿no? Entonces, cuando haces referencia a la abscisa, es el nombre de la coordenada en X, ¿no? En el eje X. Así que podemos graficar esto. Ahí, asumiendo que ese es el eje X, ¿no? Donde el sentido positivo está hacia la derecha, ¿no? Nuestros sistemas de referencia, aquí va a estar el observador, el 0, y la abscisa 8 podemos dibujarlo acá, ¿no? Digamos que esté a la derecha positivo, ¿no? Porque la posición es más 8, ¿no? Vamos a colocarlo mejor así. Abscisa más 8. Entonces, entre el 0 y el 8, entonces la mitad va a estar la abscisa 4 más 4 y la mitad de la mitad, más o menos por acá, la abscisa más 2, ¿no? De acuerdo al problema, entonces la partícula estaba inicialmente, ¿no? Está situada en más 8, ¿no? Entonces podemos dibujar eso. La partícula, ahí como un puntito, un punto material. Y esa sería la posición inicial, ¿no? Entonces, como hemos visto, la posición inicial va a estar siempre dependiente del sistema de referencia, ¿no? Es un vector que va desde el origen hasta la abscisa, hasta el punto donde se encuentra la posición inicial. Así que eso lo puedes representar también con un vector, ¿no? El vector entonces que va desde el origen hasta la abscisa más 8, ¿no? Ese va a ser el vector posición inicial. De acuerdo a la nomenclatura que está usando el libro, es X sub 0. Esa es su flechita. Esa es la posición inicial, ¿no? Después dice, se mueve la partícula hasta la abscisa más 2. Hasta aquí se mueve, ¿no? Entonces, esa sería la posición final. Y esa también lo podemos representar con otro vector, ¿no? El vector entonces que va desde el origen de coordenadas, desde el 0 hasta la posición final, ese va a ser un nuevo vector que va a ser el vector posición final, ¿no? El X, representado nada más con X nomás, su flecha, ¿no? Porque es una cantidad vectorial. Ok. Entonces, de la posición inicial de más 8 a más 2, lo has realizado en un intervalo de tiempo, ¿no? Ese intervalo de tiempo nos da que es 3 segundos, ¿no? Entonces, hay que tener cuidado en interpretar la información. Esos 3 segundos es un intervalo de tiempo, no es un instante, ¿no? La pregunta es cuáles son su desplazamiento y su velocidad media, ¿no? Primero vamos a hacer el desplazamiento. Ese desplazamiento va a ser el vector que va de la posición inicial, ¿no? Está más o menos a esta altura, y va dirigido hacia la posición final, ¿no?
Ese es el desplazamiento, ¿no? Que se simboliza con un delta X. Entonces, el símbolo del desplazamiento va a ser todo esto, ¿no? Delta de X es el desplazamiento. Es una cantidad vectorial, ¿no? Así que, bueno, esto también pueden ustedes sacarlo o calcularlo a partir de la definición de desplazamiento que hemos estado viendo, ¿no? Delta de X, ¿no? Que es el desplazamiento, va a ser igual a la porción final menos la porción inicial. Entonces, esto de este delta de X, que es el desplazamiento, va a ser igual porción final más 8 menos la porción inicial, que es la abscisa más 2. Entonces, tenemos una operación de números con signo, ¿no? 8, este menos va a ser que cambie el signo, 8 menos 2, signo del mayor. No, acá no estamos olvidando del sentido del vector porción. Porción final no está mal, ¿no? El final es en más 2, ¿no? Tenemos al revés acá, ¿no? Inicialmente estaba en más 8, ¿no? Entonces, era posición final es más 2, ¿no? Llega a la abscisa más 2, ya que se establece la posición inicial, que es más 8, ¿no? Entonces, vamos a tener la diferencia signo del mayor menos 6, ¿no? Esto está en metros. Ese sería entonces el desplazamiento, el delta de X, ¿no? El signo menos significa que está dirigido hacia la izquierda. Y como pueden observar, el desplazamiento es un vector que no está ligado al sistema de referencia. Para otro observador que podría estar ubicado, digamos, más a la izquierda o más a la derecha, ¿no? Igual no se iba a calcular la magnitud de ese desplazamiento, iba a ser de 6, ¿no? Y dirigido a la izquierda, ¿no? Entonces el signo menos significa el sentido del vector desplazamiento dirigido a la izquierda. El 6, la magnitud, que tiene 6 unidades de longitud, y está expresado en metros, ¿no? Para la velocidad media. La velocidad media también hemos visto que es, por definición, una zaita significa medio o valor promedio, ¿no? Además que es una cantidad vectorial. Se va a definir como el vector desplazamiento, delta de X, dividido entre el intervalo de tiempo que ha durado ese desplazamiento. Eso es igual, entonces, delta de X acabamos de calcular, ¿no? Ya está. Este es menos 6 metros. Dividido entre el intervalo de tiempo que es 3 segundos en el enunciado está. Por lo tanto, la velocidad media o promedio va a ser de menos 2, ¿no? Las unidades son metros por segundo. Quiere decir que en promedio, en un segundo se ha movido 2 metros a la izquierda.
Entonces, en el segundo segundo, otros 2 metros. En el tercer segundo, otros 2 metros. Hasta llegar hasta la abscisa más 2. Eso es conceptualmente lo que se puede interpretar de la velocidad media, ¿no? Entonces, has recorrido con esta velocidad constante de menos 2 metros por segundo, ¿no? Bueno, hasta ahí, jóvenes, ¿alguna pregunta sobre este concepto de desplazamiento y velocidad media? No. No, no. Ok, gracias. A ver, vamos a... Entonces, volviendo a nuestro PDF. Aquí también el segundo ejercicio ya habla de otro concepto que va a ser la aceleración media, ¿no? Eso también podemos hacerlo para ilustrar la aceleración media, que es el cambio de velocidad en la unidad de tiempo, ¿no? A ver, entonces, haciendo el ejercicio 5.2, volviendo a nuestro lienzo de trabajo, nos dice que una bala llega con una velocidad de 100 metros por segundo, ¿no?, sobre un bloque de madera y penetra durante 0,1 segundos. ¿Cuál es su aceleración media? Dice. Ok. Vamos a representar entonces el bloque de madera, ¿no?, visto de perfil, digamos, que sea así. Ya podemos poner de este color, ¿no? Y la bala que sea de este color de acá. Vamos a suponer que sea de esta forma la bala. Entonces, de acuerdo al problema, nos dice que la bala llega con una velocidad de 100 metros por segundo, ¿no? Acá nos estaría dando la magnitud de la velocidad, ¿no?, que podemos representar también con un vector. Obviamente dirigido hacia el bloque de madera, ¿no? Donde acá la velocidad es de 100 metros por segundo. Ok, entonces, eso es antes de que golpee la madera, ¿no? Dibujando la situación después, ¿no?, eso es lo que va a ocurrir cuando ya la bala penetre al bloque de madera. Vamos a tener la siguiente situación. Aquí ya la bala va a estar dentro del bloque, ¿no? Y cuando penetra, entonces, en algún momento se va a detener, ¿no? Y ahí ya tenemos una información que va a ser la velocidad final, ¿no? Este sería entonces la velocidad inicial, ¿no?
antes de que ingrese al bloque. Y cuando ya ha ingresado y se detiene, entonces su velocidad final va a ser cero, ¿no? Porque va a llegar al reposo lavado. Velocidad final cero. Y la información que nos dan es que el tiempo que va a tardar en penetrar hasta que su velocidad, hasta que se detenga, hasta que su velocidad sea cero, el tiempo que va a demorar es de 0,1 segundo, ¿no? Este 0,1 segundo es un intervalo de tiempo, no es un instante de tiempo. Así que acá vamos a tener un delta. El intervalo de tiempo que ha durado desde que la bala tenía 100 metros por segundo en el momento de chocar hasta que se detiene, va a transcurrir una décima de segundo, ¿no? 0,1 segundos. Y la pregunta es cuál es la aceleración media, ¿no? Análogamente a la definición de velocidad media, entonces, la aceleración media, vamos a definirlo así, ¿no? Aceleración con una letra A de aceleración, una basita arriba que significa media o promedio, ¿no? Es también una cantidad vectorial que se va a definir como el cambio de velocidad, ¿no? Delta de V, divide entre el tiempo o el intervalo de tiempo que ha durado ese cambio, ¿no? Es un delta de T. Entonces, este cambio en la velocidad, delta de V, desglosando va a ser la velocidad final menos la velocidad inicial, V sub 0, sobre el delta T, ¿no? El intervalo de tiempo que ha durado ese cambio en la velocidad. Entonces, como las velocidades son cantidades vectoriales, ¿no? Vamos a tener que hacer una referencia al sistema de referencia, ¿no? Entonces, asumiendo un sistema de referencia como el sistema de referencia del eje X, ¿no? Vamos a tener lo siguiente. La velocidad final es el vector nulo o cero menos la velocidad inicial, ¿no? Como está apuntando en la misma dirección que el sistema de referencia, a la derecha, va a ser positivo, ¿no? Valga la redundancia, velocidad inicial más 100, más significa que está dirigido a la derecha. Obviamente esto está en metros por segundo. Dividido entre delta de t, que es el intervalo de tiempo que ha durado ese cambio de 100 a 0, ¿no? 0,1 segundos, ¿no? Ok, entonces acá vamos a tener, esto es igual, ¿no? Arriba este signo menos, va a ser que cambie el signo, vamos a tener menos 100 dividido entre 0,1, ¿no? Entonces, vamos a tener menos 1000, ¿no? Menos 1000 metros por segundo
por segundo. Entonces, si escribo de esta manera, me va a ayudar en la interpretación, ¿no? Porque acá me dice que en un segundo, no se supone que acá es un segundo. En un segundo, la velocidad va a cambiar, ¿no? La variación de velocidad va a ser de 1000 metros por segundo, negativo, ¿no? Si en un segundo, la variación va a ser de 1000 metros por segundo. Como es negativo, va a ser una desaceleración, ¿no? Esa es la intensidad del cambio en la velocidad, ¿no? 1000 metros por segundo en un segundo. Pero como no ha durado un segundo, sino 0,1 segundo, ¿no? Entonces, por eso es que ha cambiado de cero, desde el reposo, ¿no? Velocidad final, la velocidad inicial era de más 100, ¿no? Acá entonces vamos a decir que va a ser de menos 1000 en la unidad, metros por segundo en un segundo, ¿no? Es el cambio en la velocidad en un segundo. Y también lo podemos escribir metros por segundo al cuadrado directamente. Entonces, la aceleración va a medir la variación de esa velocidad en una unidad de segundo, ¿no? En este caso. Entonces, como pueden observar acá, ya tenemos también la definición de aceleración media. Esto puede ir al formulario. Tenemos también el concepto de velocidad media, desplazamiento y la diferencia entre posición y distancias de cosida, ¿no? Distancias de cosida se lo simboliza con la letra D. Siempre es positivo una distancia, no hay distancias negativas. Es un escalar positivo. Un poco para ilustrar este tema de distancia, podemos ver también un ejercicio con distancia, ¿no? Viendo en nuestra bibliografía, en el libro de Boech hay también unos problemas que hablan sobre distancia y también la rapidez, ¿no? Pero antes vamos a definir eso, ¿no? El concepto de rapidez media, ¿no? La rapidez media, aquí lo vamos a escribir, rapidez media. Va a estar denotado con R, si quieren, R de rapidez. Es un escalar, no es vectorial por si acaso. Y la rapidez media, si quieren lo pueden escribir con una letra R y con una línea encima que es de medio promedio, va a ser igual a la distancia de cosida del D sobre el intervalo de tiempo que ha durado esa distancia de cosida, ¿no? Delta de T. O como también acá está representado con S nomás, ¿no? También puede cambiar el símbolo que va a representar la distancia. S sobre delta de T, ¿no? Ya. Para simbolizar la distancia podemos usar D o S, ¿no? Cualquiera, pero eso es lo que está simbolizando, ¿no? Es una cantidad escalar, distancia total sobre el tiempo invertido en recorrer esa distancia.
Ok, entonces, volviendo a nuestros ejercicios, había, si no me equivoco, un ejercicio con relación a esto, ¿no? Los ejercicios que habíamos visto en vectores, ¿no? Hablaba un ejercicio sobre el tema de rapidez, ¿no? De rapidez promedio o rapidez media, ¿no? Por ejemplo, acá, en el ejercicio 1.20, ¿no? Habla sobre la rapidez, ¿no? Vamos a resolverlo para ilustrar el concepto de rapidez. Entonces voy a copiar un screenshot del enunciado del problema, ¿no? Ok, volviendo a nuestro lienzo de trabajo, pues acá vamos a tener esto. Ya, previo para esto, como es una cantidad escalar, es negativo. Aquí no nos hemos olvidado de presentar el vector de aceleración media, ¿no? Entonces, basta representar por un vector, ¿no? Que va a estar en sentido contrario al sistema de referencia, ¿no? Hacia la izquierda, porque es negativo. Esa va a ser la aceleración media, ¿no? Entonces, como es una escalar, una cantidad vectorial, el signo va a representar el sentido del vector, ¿no? La dirección obviamente va a ser en una dimensión, podemos alinearlo al eje X, ¿no? Esa es la dirección, y la magnitud es de 1000, ¿no? 1000 metros por segundo al cuadrado. Ok, acá vamos a ver el tema de rapidez, ¿no? Nos están pidiendo cuál fue su rapidez promedio, y aquí está la fórmula de rapidez, ¿no? Que lo pueden copiar, es una cantidad escalar, lo vamos a utilizar, ¿no? La lectura del odómetro de un automóvil es de 22.687 kilómetros al comienzo del viaje y de 22.792, bueno, 91 kilómetros al final, ¿no? El odómetro, entonces, si lo pueden apreciar, es esto, ¿no? El odómetro de un automóvil, ¿no? También se llama el cuenta kilómetros, ¿no? Y como ven acá, ¿qué es lo que nos da el odómetro? La distancia total, ¿no? No nos da el desplazamiento, ¿no? Sino lo que mide es cuántos kilómetros ha recorrido el automóvil, ¿no? Entonces, la distancia total es la magnitud de la trayectoria recorrida, ¿no? Ya que el automóvil no siempre va a seguir una línea recta, ¿no? Puede haberse movido en línea recta, en curva, en, en varias formas, ¿no? Podría tener una trayectoria como el que hemos estado viendo acá. El automóvil podría tener una trayectoria curvilínea, recta, ¿no? Podría haber sido también, si ha ido a la ciudad, entonces podría haber recorrido las cuadras, ¿no? En zigzag, ¿no? Entonces el odómetro nos va a dar la distancia recorrida, ¿no? La longitud de la trayectoria. No nos va a dar el desplazamiento, el vector que va de la posición inicial a la final. Entonces, asimismo también en controles, ¿no? El odómetro también sirve a veces para control de gasolina, ¿no? Entonces ahí, viendo la diferencia del kilometraje al final y al inicio, uno puede saber cuánto es el consumo de gasolina
por kilómetro, ¿no? Bueno, entonces, pero para nuestro problema, tenemos la lectura del odómetro inicialmente, ¿no? Inicialmente, vamos a hacer la diferencia para saber cuántos kilómetros has recorrido, ¿no? Cuál es la distancia total recorrida. Entonces, al final es 22.791 kilómetros. Esa es la lectura con el odómetro. Y al inicio, antes de que parte el automóvil, tenía un kilometraje de 22.687, ¿no? kilómetros. Para saber entonces cuánto es la distancia que has recorrido, hacer la diferencia. Entonces, haciendo la diferencia, vamos a encontrar las distancias recorridas, ¿no? La distancia D o S, como quieran llamar. Esto va a ser igual. ¿Cuánto va a ser? 22.791 menos 22.687 kilómetros. Entonces, tenemos acá 104. 104 kilómetros es el recorrido del automóvil, ¿no? Tenemos la distancia recorrida y el tiempo, nos dicen el tiempo, también nos dicen el delta T, ¿no? El viaje tardó 4 horas, ¿no? Aquí está. Estas 4 horas es el delta de T, ¿no? Así que ya tengo los datos para calcular la rapidez promedio, ¿no? Así que calculando con esos datos que voy a tener, la rapidez promedio va a ser igual. Arriba, la distancia recorrida por diferencia, ya hemos encontrado que es 104 kilómetros. Y el tiempo que es de 4 horas, ¿no? 4.0. Ese 4.0 ya saben que ese cero no está de adorno, sino que nos dice que se ha medido con un instrumento que medía hasta décimas de hora, ¿no? Está con su cifra significativa. Entonces aquí, cuando trabajamos con cifras significativas, ¿no? En la distancia tengo yo 3 cifras significativas, ¿no? Y aquí vamos a tener 2 cifras, ¿no? Entonces la respuesta tiene que estar con el menor número de cifras significativas de los factores, ¿no? Sería de 2. Entonces, si calculan, vamos a tener 104 kilómetros dividido entre 4 horas, 26, ¿no? Kilómetros por hora. Ese sería entonces la rapidez media que nos pedían, ¿no? Y también nos piden expresarlo en metros por segundo, ¿no? Para llevar a metros solamente hay que multiplicar por 3.6. Perdón, hay que dividir, ¿no? Hay que dividir entre 3.6, ¿no? Que vienen de los factores de conversión, ¿no? Entonces, en metros por segundo va a ser 7,2, ¿no? Entonces, eso es equivalente, redondeando, a 7.2 metros por segundo. Entonces, son las respuestas finales de la rapidez media, ¿no? Ok, acá entonces ponemos
Bueno, hasta aquí, jóvenes, ¿alguna pregunta sobre este ejercicio de la rapidez media o promedio? No, Ok, entonces les animo entonces a que puedan resolver los otros problemas que están del capítulo 2 del libro de Física Fundamental 1 de Michel Valero. Entonces, para que puedan ya estar familiarizándose con los conceptos, ¿no? De posición, desplazamiento, velocidad media, rapidez media, etcétera, ¿no? Entonces, si no hay más preguntas, estaríamos quedando hasta aquí. Esto también lo voy a subir, esta parte del libro, al Classroom. También lo voy a subir la grabación y también lo que hemos visto hoy día en nuestro lienzo de trabajo, ¿no? A ver, este de acá, ¿no? Lo voy a grabar. Entonces nos estaríamos viendo para la siguiente clase. Y adicionalmente, quería hacerles conocer que en el Classroom, ¿no? No sé si les he dicho, pero en la parte de vectores he colocado aquí un PDF donde están las respuestas de los ejercicios del documento que hablaba de producto escalar y vectorial, ¿no? Entonces, para que puedan revisar sus respuestas de los ejercicios impares, ¿no? Entonces, ahí lo pueden ver para verificar, ¿no? Ok, entonces, después de la sesión lo subo. Esta tarde yo creo que ya va a estar la grabación. Entonces, nos vemos hasta la siguiente clase, jóvenes. Y sería un día de... además, creo que no les he comentado, en el examen va a estar permitido la calculadora científica, ¿no? Pero una calculadora como el que estamos usando, ¿no? Una sencilla, que no sea graficadora ni programable, ¿no? Eso más. Nos vemos entonces hasta la siguiente clase. hasta luego. Hasta luego. Inge. Inge, una pregunta. Adelante. ¿Cinemática no le va a explicar todo junto o por partes tipo movimiento rectilíneo uniforme o variado y así? ¿O todo junto? Vamos a ir por partes, ¿no? Como está en el cronograma, ¿no? Si ustedes, no sé si lo han visto, lo he agregado en la bienvenida. Aquí ya tienen también el temario. Ok, Ahí está. Entonces, ahorita estamos en esta parte de acá, ¿no? Viendo los conceptos de posición, desplazamiento, distancia, velocidad rápidamente. La siguiente clase ya vamos a ver lo que es el movimiento uniforme, ¿no? Que es con velocidad constante. Y sus gráficas, posición, tiempo, velocidad, tiempo, ¿no? Eso vamos a ver. Y luego vamos a ver ya el movimiento con aceleración constante, donde hay un caso muy particular que es la caída libre, ¿no? Y así vamos a ir por partes, ¿no? Después movimiento parabólico, la superposición de dos movimientos. Y luego terminamos con movimiento circular, ¿no? ok, Inge, gracias. Ok, de nada. Bueno, gracias por la pregunta también. Seguramente alguien también estaba con la duda, ¿no? Ok, nos vemos Hasta entonces. luego, Inge.